Vamos a la palabra del Señor. Hoy día quiero que me siga con la palabra para que no se... Porque si se me pierde en un momento la palabra, mi abuela diría, puede agarrar por la cola y decir que quizás qué conclusión puede sacar. Así que necesito que me siga, ¿no es cierto?, en estos breves minutos que hacemos nuestro mensaje, que me siga con él la palabra del Señor. Amén. Hechos capítulo 10, verso 9 en adelante. Hechos capítulo 10, verso 9 en adelante. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre, o sea, la oración le trajo un gran hambre a Pedro y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, dice, que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todo, ¿no es cierto?, había de todos los cuadrúpedos terrestres y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Mire la patudez de Pedro. Señor, no, dice. ¿Sabe que Dios le está hablando? Y él dice, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Esto lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Padre Celestial, bendícenos en esta mañana, que tu palabra, Señor amado, sea sembrada, sea puesta en nuestros corazones y permítenos, Señor amado, que lleve mucho fruto. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén. ¿Sabes? Hay una historia que yo siempre comento y la voy a contar como es la historia. ¿Ya? Dice que había un náufrago que flotaba a la deriva en el mar y oraba que Dios lo salvara de morir o comido por los tiburones. Y cuando en eso una avioneta se le acerca, ¿no es cierto?, y le lanza una lancha inflable. Él se negó a subirse a la lancha y decía, no, mi Dios me salvará. Luego viene un helicóptero, entonces, ¿no es cierto?, pasó y le bajó una escalera para que subiera. Y aquel dijo, no, mi Dios me salvará. Al final pasó un barco y le lanzó una cuerda para subirlo y él volvió a repetir, no, mi Dios me salvará. Aquel náufrago murió, llegó al cielo, ¿no es cierto?, donde Pedro lo esperaba y llegó alegando, ¿por qué Dios no me salvó? A lo que se le contestó, hijo mío, ¿quién crees que te mandó primero la avioneta? Después te mandó el helicóptero y al final te mandó el barco para que te salvaras. Fue Dios. A veces esperamos la ayuda de Dios, pero no nos damos cuenta que nos está ayudando quizás de otra forma, pero estamos tan cegados, tan estructurados que no lo vemos. La fe que desarrollamos no ayuda a Dios, sino que nos hace ver a Dios como Dios. La fe no nos faculta para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer y cómo debe hacerlo, sino que la fe nos ayuda a aceptar su voluntad y el propósito como lo mejor que Él tiene para nuestra vida. Tú y yo, al desarrollar nuestra fe, nos acercamos a Dios y con esa fe le agradamos, como dice Hebreos capítulo 11, verso 6. La fe desarrolla, ¿no es cierto? La fe desarrolla nuestra vida, nos acerca a Dios y esa fe, ¿no es cierto?, agrada a Dios. El pasaje bíblico que acabamos de leer, en el libro de Hechos, la iglesia ya está llena del poder de Dios. La iglesia está trayendo una revolución, ¿no es cierto?, al judaísmo. ¿No es cierto?, Dios moviéndose a través de la gente, convirtiendo a las personas a través de las prédicas de Pedro, ¿no es cierto?, sanando con la sombra. Recuerda cuando Pedro va, ¿no es cierto?, con el apóstol a orar, ¿no es cierto?, al templo, y ahí hay un paralítico y dice, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús eres sano. Aquel se levanta, ¿no es cierto?, una gran manifestación del poder del Señor, viviendo un gran mover del Espíritu. Los judíos
estaban viviendo este mover del Espíritu y una gran reforma que era hasta ese entonces del judaísmo. Hasta que llegó esta revelación de Pedro que lo cambiaría todo. Cornelio, pasajes anteriores, Cornelio está orando, ¿no es cierto? Es un centurión romano, gentil que vivía en Cesarea, donde estaba el gobierno romano en Judea. Dice la palabra que era temeroso de Dios. Habla que adoraba al Dios de Israel, pero que no se había sometido a los ritos judíos como la circuncisión. Cumplía con dos expresiones muy importantes de la piedad judía: la oración, las ofrendas o las limosnas, como dice el texto bíblico. Y el Señor, ¿no es cierto?, Él sabe que tiene que expandir la iglesia. Y le manda una orden, ¿no es cierto?, y le da una revelación a Pedro. La orden que Jesús le está diciendo: mata y come. Que no tenía mucho sentido para Pedro, que llega un momento y dice: no, Señor. O sea, Dios le está diciendo: mata y come, Pedro. Y Pedro está respondiendo: no, Señor. Porque violaba las leyes alimenticias, ¿no es cierto?, que tenían los judíos. Luego se da cuenta, ¿no es cierto?, que no le está hablando de la comida, sino de algo mucho más grande que Dios va a realizar. El verso 34, si usted sigue leyendo ese pasaje bíblico, lo importante es que usted pues lea la palabra, ¿no es cierto?, se da cuenta que Dios no hace excepción de personas. Cuando ve todo el acontecer que está sucediendo en la casa de Cornelio, que el Espíritu Santo está, ¿no es cierto?, puesto también en los gentiles, no tan solo en los judíos, él se da cuenta que Dios no hace excepción de personas. El capítulo 11, el más adelante, muestra, ¿no es cierto?, que el problema que se origina para algunos judíos que están en Jerusalén, al saber que Pedro está en casa de gentiles y que la gente está aceptando la fe, ¿no es cierto?, que está trayendo el Espíritu Santo. Y se comienzan a molestar. Los judíos más estrictos, convertidos, cuestionaban la forma y la falta de la circuncisión y decía que esa gente se tenía que convertir primero al judaísmo, hacer los rituales y luego ellos pensarían si entraban a la fe. Ellos no estaban pensando, ¿no es cierto?, que estaban fundando una nueva fe, sino simplemente que el judaísmo estaba viviendo una gran reforma. Y no quiero profundizar en esto porque quiero que veamos otro aspecto de lo que quiero que en esta mañana podamos entender a través de la palabra del Señor. En muchas ocasiones lo que nos detiene el camino hacia las promesas del Señor y verlas hechas una realidad no es la falta de fe. Pastor, me está hablando de la fe y usted me está diciendo que no tengo problema de fe. No, porque muchos de nosotros, mi abuela diría, el burro siempre por delante, todos los que estamos acá, usted está en casa, usted tiene una fe, usted está sentada allí frente a su televisor y por fe usted cree que Dios le está hablando esta palabra a su vida, ¿no es cierto? Entonces, no es un problema de falta de fe. Pero ¿por qué no vemos entonces las promesas de Dios hechas una realidad en nuestras vidas? Si Dios ha prometido sanidad, ¿y por qué no la vemos? Si Dios ha prometido bendecirnos, ¿y por qué no vemos tal bendición? Si nosotros creemos en el Señor, tú y yo creemos en Dios, vuelvo a repetir, estamos aquí, tú estás sentada delante de ¿no es cierto?, de tu televisor, con fe, creyendo que Dios está hablando una palabra, y yo estoy aquí parado frente a una cámara, creyendo que tú me estás escuchando una palabra del Señor, ¿no es cierto? Entonces no es un problema de fe. Repito, lo que nos impide ver las promesas de Dios hecha una realidad no es una falta de fe, sino que tenemos un problema con la forma. Sí, tenemos un problema con la forma. ¿Sabes? Algunos destacan que en este momento a Pedro se le estaba abriendo el propósito de predicarle a los gentiles, pero como su reacción al no aceptar o confiar en la forma que Dios le estaba mostrando, ¿no es cierto?, sería en ese momento adelante, Dios lo deja allí y después aparece Pablo con su ministerio enfocado a los gentiles y todo lo que sabemos del ministerio de Pablo, ¿no es cierto?, como lleva el mensaje del evangelio a las tierras gentiles y gente gentil. Volvamos a recordar la historia del naufragio que le conté al comienzo. El hombre no es que no tuviera fe, es más, su fe en Dios hizo que se movilizara una avioneta, un helicóptero y un barco. No es problema de fe, pero no aceptó la forma. Así muchos de nosotros oramos y creemos en Dios y confiamos plenamente en Él, que veremos su promesa hecha una realidad, pero
El problema que tenemos es con la forma. Nos olvidamos que Jesús actúa de una multiforme gracia. Recuerde que Jesús sanaba y liberaba a hombres y mujeres de diferentes formas. Una tocó el borde de su manto y fue limpia, fue sanada de su flujo de sangre que tenía por 12 años. Una hemorragia que por 12 años le había afectado su vida espiritual, su vida emocional, su vida económica, todo. Un toque, ¿no es cierto?, del borde del manto. Dice, tu fe te ha sanado. ¿No es cierto? ¿Recuerda esa parte? Dijo, poder salió de mí. A otros escupió en el suelo, ¿no es cierto? Hizo lodo y se lo colocó en los ojos y fe, ¿no es cierto? Y su fe hizo que pudiera ver. A otros los sanó, a otros los levantó ¿no es cierto?, de la muerte camino al cementerio. A otros que ya llevaban 4 días en el cementerio, también lo resucitó. No usó nunca la misma forma. Fue siempre de distintas formas. El problema que muchas veces tenemos es que nosotros tenemos un problema con la forma. ¿Sabes? Yo siempre hago este comentario. Somos duros y enjuiciadores con los fariseos. Solo porque conocemos el final de la historia. A los fariseos no le cabía en la cabeza el Jesús que ellos veían, el Mesías que ellos veían, comiendo con pecadores, sanando a gente impura, trayendo salvación a recaudadores. Con ese Jesús ellos tenían un problema, con la forma, no con su fe. Ellos tuvieron un problema, no les cabía el Jesús. Ellos estudiaron la palabra, tenían fe que Dios le enviaría un Mesías, sabían que Dios le enviaría un Salvador. Cuando Dios se lo envió, no aceptaron la forma. No es que ellos no creían que Dios les podía enviar un Mesías, un Salvador, sino que tuvieron con la forma que Dios le envió a ese Mesías. Ellos decían, nosotros esperamos un guerrero, uno que nos viene a liberar nuestra nación de la opresión romana. Tuvieron un problema no de fe, sino de forma. ¿Recuerda la historia de Moisés y el agua de la roca? Que la que finalmente es la que no le permite entrar a Moisés a Canaán. Éxodo en el capítulo 17 dice que Dios le dice a Moisés que golpee la roca con la vara y saldrá agua. Y Moisés, como siempre le creyó al Señor, golpeó la roca y salió agua. En el libro de Números, 38 años después, vuelve a ocurrir algo muy parecido. El pueblo vuelve a reclamar y vuelve a hacer protesta, vuelve a quemar neumáticos, vuelve, ¿no es cierto?, ahí con el... No estoy hablando de Chile, estoy hablando de los hebreos en el desierto. Vuelven a hacer una protesta a su líder. Y Dios le dice, háblale a la roca. Y Moisés golpea la roca. Y sale agua. Moisés no tiene problema con la fe en Dios, que Dios podía sacar agua de la roca. Moisés tuvo un problema con la forma. Como los judíos de la historia de los Hechos, como la historia del náufrago y como muchas veces nuestra historia, que no hemos visto nuestras promesas hecho una realidad porque tenemos un problema con la forma, no con nuestra fe. Solo esto, a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida. Mira, Moisés no tenía un problema de que Dios podía entrar a su pueblo a la tierra prometida. Pero iba a ser un problema la forma. Porque Dios le dice, háblale a la roca. Y Moisés lo vuelve a golpear como hace 38 años atrás. Tanto la iglesia como Israel estaban en un proceso de entrar a una nueva temporada, donde Dios cambiaría la forma. Cuando tú y yo hablamos de una nueva temporada, también tenemos que prepararnos para un cambio muchas veces de la forma que Dios quiere bendecirnos. Recuerda que Moisés abrió con su vara el Mar Rojo. ¿Se recuerda cuando venían los carros del ejército, ¿no es cierto?, egipcio, y todo el pueblo estaba, ¿no es cierto?, a espalda, ¿no es cierto?, al mar? Y Dios le dice, Moisés, extiende tu vara, y dice que extendió su vara y el mar se abrió. 38 años después, 40 años después, vuelve a ocurrir lo mismo con Josué.
Si está Moisés liderando esa entrada a Canaán, Moisés quizás todavía estaría estirando su vara, esperando que el Jordán se abra. Pero como Dios tenía otra forma y Moisés no acepta la forma, Dios tiene que dejar a Moisés allí en el desierto. No ver. Recordemos que después Moisés quiere negociar con Dios y dice, pero ya pues Señor, si, ¿para qué nos vamos a poner tan denso si tú me dijiste que le hablara, yo la golpeé? En un momento dice, no se hable más Moisés, tú no entras, unja a Josué, porque él será el que tendrá la nueva forma. A Josué no lo vemos haciendo milagros con una vara, porque la vara fue en un tiempo de otra generación, ahora es distinto. El problema es que tú y yo no hemos acostumbrado con la forma. ¿Sabes por qué? A veces venimos a la iglesia y hacemos todo en forma tan mecánica y decimos, ¿y por qué lo hacemos así? No, porque es la forma que se hace. ¿Se ha fijado? A veces llega la gente, se da cuenta que muchas veces en nuestra iglesia cuando teníamos cultos presenciales, llegaba alguien nuevo y se hincaba porque era su forma. Nunca aceptó algo distinto, era su forma. Otros se paraban en la palabra porque era su forma. No es un problema de fe muchas veces el que nos impide entrar a una promesa del Señor. Es la forma. La forma fue la que no dejó entrar a Moisés a Canaán. Fue la forma. Fue la forma la que no permitió a Pedro seguir en el proceso, ¿no es cierto?, hacia el propósito de conquistar a los gentiles. Por eso Dios tuvo que levantar a un Saulo, a un Pablo, que no tenía problema con la forma. No tuvo problema escuchar a Dios, sino tuvo el problema con la forma. ¿Se recuerda cuando David comienza su reinado y tiene problemas con los... Y dice, Señor, los filisteos vienen hacia mí, ¿qué hago? El Señor dice, desciende con ellos, pelea con ellos. Dice que obedece la palabra, desciende y tiene gran victoria. Vuelve, versículo más abajo, dice, Señor, los filisteos otra vez contra nosotros. El Señor le dice, espéralos, porque yo te lo entregaré en tus manos. Y David dice que espera la palabra que Dios le da, ¿no es cierto? Espera a los filisteos y en ese día Dios le da una gran victoria. David no tiene problema con la forma. Si Dios me dice que yo vaya, yo voy. Si Dios me dice que me espere por la misma situación, yo espero. David no tiene el problema con la forma. Por eso Dios pudo usar y transformar a David el gran rey de Israel. Porque David no tiene problema con la forma. Hubiera sido quizás David chileno, pues si ya me dijiste que yo bajara, ¿por qué no ahora no voy a bajar? Porque ahora me dice que me espere. Entonces esto no es de Dios. Parece que esta iglesia no está recibiendo la revelación que Dios corresponde, porque si Dios dice una cosa, es así siempre. No, hermano, no es Dios así siempre. Sus principios, sus valores eternos, su amor, su justicia, su santidad, siempre es así. Pero Dios muchas veces cambia la forma. Recuerde siempre que Jesús dijo, no vengo a abolir la ley, vengo a cumplirla, pero Él cambió toda la forma. Por eso dejó a los fariseos no entendiendo nada. Que finalmente llevan al Mesías que tanto esperaban a la cruz. Muchas veces nosotros no tenemos problemas de fe, creemos en el Señor, nos guardamos para Dios, no creemos en otros tipos de ideologías. Estamos convertidos al Evangelio, no estamos convencidos del Evangelio, estamos convertidos en el Evangelio. Pero no alcanzamos las promesas y morimos en un desierto, porque nuestro problema es la forma. ¿Recuerda la historia que Jesús cuenta sobre los odres viejos que no pueden recibir el vino nuevo? Porque la forma, dice que son tan rígidos los odres viejos que al recibir el vino y ese vino al fermentar se expande y rompe el odre. Por eso dice que el vino nuevo tiene que ser echado en odres nuevos para que ese odre, ¿no es cierto?, se pueda expandir juntamente con el vino y no se pierda ni el odre ni el vino. Estamos tan estructurados, estamos con tantos paradigmas, como siempre digo. ¿Por qué se hace así? Es que se hace así. Son 2 canciones rápidas y 2 canciones lentas.
Son 2 alabanzas, exaltación y 2 de adoración. Después la palabra, después la ofrenda. Es porque se hace así. Y si alguien viene y te cambia la forma, no, es que eso no es de Dios. Porque tenemos problemas con la forma. La fe no cuestiona la forma. La fe no cuestiona el cómo será. La fe que alcanza las promesas, con esto estoy terminando. La fe que alcanza las promesas de Dios es una fe que acepta lo que Dios para su vida y la forma que Dios tiene para bendecirnos. No le decimos a Dios el cómo tiene que bendecirnos. Aceptamos Dios, la forma que Él tiene para bendecirnos. ¿Sabe? A algunos Dios lo va a bendecir a través de estudios, pero no será todo de esa forma. A otros Dios lo va a bendecir a través de su trabajo, dando gracia y dando sabidurías. A otros Dios lo va a bendecir a través de su emprendimiento. A otros Dios lo va a bendecir teniendo una gran familia. A otros lo va a bendecir teniendo una pequeña familia. Y quizás a otros lo va a bendecir no teniendo una familia. No le digas a Dios cómo Él debe bendecirte. Solo cree que Él te bendecirá de la mejor forma que Él tiene para ti. Porque nunca te olvides que Él tiene planes de bien, planes de bienestar para tu vida, para darnos el futuro que nosotros esperamos, un futuro lleno de vida. El problema que nosotros tenemos no es con nuestra fe, es con la forma. Por eso no vemos los resultados del Señor, por eso no vemos sus promesas hechas una realidad. Si digo, Señor, si te cree tanto, el problema es la forma, somos tan estructurados, tan llenos de paradigmas, que algo que nos cambia y no nos cuadra. Somos tan cuadrados. No digo somos. Nos cuesta el cambio. ¿Y qué decimos? No es de Dios. ¿Qué dijeron los judíos? Eso no es de Dios. ¿Qué dijo la nueva iglesia después? No es de Dios. Y así ha ido la historia diciendo algo que no es de Dios y después tiene que aceptarlo. No digas algo si es de Dios o no es de Dios, sin antes que Dios te lo diga. Tenemos un problema no de fe, tenemos un problema de aceptar la forma. Y se nos olvida que Dios nosotros no lo podemos encajonar en nuestros pensamientos ni en nuestras formas. Nuestra fe no es para decirle a Dios cómo tiene que hacerlo. Nuestra fe es para aceptar la forma que Dios tiene para bendecirnos. Algunos, vuelvo a repetir, a través de su estudio. Y hay gente que quiere estudiar para que Dios los bendiga, creyendo que el estudio es eso. No. Deja que Él te bendiga lo que Él tiene para ti. A veces tienes una gran idea de Dios. Desarrolla esa idea. Haz que la forma sea distinta que Dios tiene para ti bendecirte. No seamos el Moisés de este tiempo, que tenemos un problema con la forma y no veamos las promesas de Dios a nuestra vida, porque simplemente tenemos un problema con la forma. Es que así no me lo enseñaron, es que así no me lo dijeron. ¿Se imagina si Josué no hubiera tenido una estrecha relación con Dios? Hubiera estado igual que Moisés, con una vara. ¿Por qué Josué fue el conquistador que Dios tenía preparado? Porque aceptó los cambios de forma. Con Jericó fue de una forma, con Ai fue de otra forma, con la Confederación del Norte fue de una forma, con la Confederación del Sur fue de otra forma. No de la misma forma con Jericó, con Ai, con la Confederación del Norte, con la Confederación del Sur, fueron distintas. Y en todas Josué aceptó la forma. David con todas aceptó la forma del Señor. Y fue el rey más grande de Israel. Nuestro problema no es de fe, es de forma.